Muchas gracias, presidenta. Señorías, hacía mucho tiempo que no me dirigía a una sala como señorías, pero en cualquier caso quisiera comenzar mi intervención, por ser esta la primera vez que comparezco en esta Cámara en calidad de directora general de Entidad Pública de Suelo, de SEPES. No la primera vez que comparezco en esta Cámara, pero sí la primera vez que lo hago como miembro del Gobierno, mostrando la máxima voluntad de colaboración con todos ustedes, tanto en el control como en la transparencia, como en el rendimiento de cuentas, por supuesto, y también en la capacidad de impulso que le compete a la actividad del legislativo, la capacidad de impulso de distintas iniciativas. Y, por tanto, y dado las horas y lo largo de la jornada y lo que se ha extendido el Pleno también, y agradeciendo la atención que ustedes vayan a poder mostrar después de una sesión tan larga, pues procuraré ser concreta en mi exposición inicial al menos y atender sus aportaciones al debate, por supuesto, durante la sesión y, por supuesto, también a continuación en lo que pueda quedar pendiente de resolver, de no poder dar tiempo a responder o que no tenga la información a mano y se la pueda hacer llegar. Actividad o disposición que, por supuesto, no limito a la comparecencia del día de hoy, sino al respeto de la actividad parlamentaria y, por tanto, a su disposición en cada uno de los momentos que puedan estimar pertinente. Y lo hago con el más absoluto respeto de quien hace algún tiempo, y alguno lo sabe, invirtiéndonos los papeles, fue portavoz de su grupo en esta misma comisión. Bueno, en esta misma exactamente no, sino en una comisión parecida. En aquel momento ya la vivienda era un asunto de debate intenso y, pese a que se vivía no solo una crisis, sino lo que se llamaba el drama de los desahucios, no había una comisión específica, tampoco había un ministerio específico, ni herramientas como las que en este momento les quiero trasladar y contar, específicas, para abordar esta situación como las que estamos impulsando y que se volcaran en dar respuesta a una justa demanda de un acceso a una vivienda digna, de calidad, que dice la Constitución, y asequible, pensando en el entonces, en aquel momento, y pensando también en el futuro, porque buena parte de la crisis que vivimos hoy tiene su origen también en decisiones tomadas en el pasado. Se dejó en aquel momento todo en manos de códigos de buenas prácticas, unos que funcionaron con más éxito, otros con menos, aplicados por los mismos que en parte fueron responsables también del origen de aquella crisis. Y por coherencia también no me queda otra que hacer esta intervención desde la absoluta convicción y compromiso, tras haber reclamado y defendido desde esta misma sala o desde otras salas parecidas en este hemiciclo, en este Congreso, una y otra vez que se adoptaran medidas. Creo que fuimos muy propositivos en aquel entonces y en una comisión diferente dedicamos muchas horas a hablar de la vivienda y a proponer respuestas en materia de vivienda. En aquel momento, SEPES, la entidad que ahora dirijo, tampoco fue especialmente activa a la hora de adoptar decisiones. Es más, la entidad pública empresarial del suelo del Estado vivió en aquel momento su propia crisis de desinversión y de recortes. Por otra parte, algo a lo que le pasaba al conjunto del sector público. No es que le pasara exclusivamente a SEPES, sino que en el conjunto del sector público se adoptaron una serie de medidas de desinversión y de recortes que en el caso de SEPES supuso llegar a presentar un rendimiento neto negativo en el periodo 12-18. Pero lo que es más grave, siendo una entidad pública de suelo, tampoco es que tuviera un papel relevante a la hora de garantizar justamente eso, el suelo, la disponibilidad de ámbitos residenciales para el futuro, hacer políticas contracíclicas. Las inversiones del periodo 19-24 son ya 2,5 veces superiores, teniendo un año menos, a las del periodo 12-18. Y es que la crisis de la vivienda de 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria,
no solo expulsó a miles de personas de sus casas, que fue probablemente la cara más dura en aquel momento de aquella crisis, como hoy lo pueda ser la falta de oportunidades de algún sector de la población, especialmente de la gente más joven, también destruyó cientos de empresas y más de 1 millón de puestos de trabajo. También hizo que se dejaran de urbanizar los espacios residenciales que hoy deberían estar listos para acelerar la promoción de viviendas que se necesitan para cubrir la falta de stock. Las viviendas no se construyen rápidamente sobre cualquier sitio. Tenemos que tener espacios urbanizados que lo permitan hacer, y las políticas contracíclicas son justamente las que posibilitan que se puedan acelerar esos tiempos de construcción. He de decir, si me lo permiten, presidenta, que la negativa de esta Cámara en el Pleno para modificar la ley del suelo tampoco es que lo ponga fácil a la hora de acelerar los procesos que son necesarios para disponer de suelo sobre el que construir vivienda, y estamos ya bien metidos en pleno 2025. Hoy puedo traer a esta comparecencia los resultados de una empresa pública saneada, que no presenta esos resultados negativos, es más, cuyo resultado de pérdidas y ganancias del pasado año fueron un 3.810% mejores que los del año anterior, lo que en realidad da cuenta y es reflejo del magnífico momento de la economía española. Bolsas de suelo que estaban, podríamos decir, en barbecho en el pasado y sobre las que nadie ponía atención, están siendo hoy demandadas y comercializadas en cada uno de los lugares en los que SEPES podía haber tenido en el pasado una actividad fundamentalmente industrial. Pero buena parte de ese buen resultado y saneamiento económico de la entidad, puesto que es una comparecencia, presidenta, con 2 temas, tanto la gestión como el proceso de transformación, a petición propia y a petición también del Grupo Parlamentario Popular, tiene que ver también con el encargo realizado desde el hoy Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a esta entidad, a SEPES, justamente para atender lo que no se hizo en el pasado, para cubrir la escasez de suelos residenciales a través del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, que inicialmente, y esto fue un proceso que se inició ya la legislatura pasada, que no es nuevo con el nacimiento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ya se emprendió en la legislatura pasada, pretendía movilizar 292 hectáreas de suelo con capacidad para construir 15.000 viviendas. En ese momento, encargándose de la adquisición, de la aprobación de instrumentos de planificación y de la adaptación urbanística, la dotación de servicios y la ejecución de obras para, a continuación, comercializar o enajenar estos terrenos, como habitualmente se ha venido haciendo también sobre suelos industriales. Aclaro un poquito esto que acabo de contar, que puede ser difícil de entender pensando en el ámbito de la vivienda, porque no tengo muy claro si esta es la primera comparecencia de una directora general de SEPES o no ante la Comisión de Vivienda o la comisión similar que hubiera en su día en el Parlamento. Pero, por si acaso, y con respeto también al diario de sesiones y a la historia que representa el diario de sesiones de esta Cámara, lo aclaro para explicar que durante más de 65 años SEPES ha contribuido al progreso socioeconómico con el desarrollo y posterior venta de suelo para actividades económicas y urbanísticas, fundamentalmente de polígonos industriales, aunque también con una cierta experiencia, algunas veces se ha dado, de suelos residenciales para vivienda protegida, especialmente cuando han existido los ministerios de vivienda en las distintas etapas en las que han existido los ministerios de vivienda. Sobre la base de ese conocimiento y capacidad, hoy queremos ir mucho más allá, llegar más lejos, ser uno de los instrumentos, no él, uno de los instrumentos que contribuyan al cambio de paradigma de la inversión pública en materia de vivienda, atendiendo a la creciente demanda de vivienda asequible, no solo de vivienda asequible. En España no se ha invertido menos que en otros países de nuestro entorno en vivienda, aunque pueda parecerlo. En los últimos 47 años se han financiado cerca de 2,7 millones de viviendas protegidas.
Se han concedido bonificaciones fiscales de más de 7.000 millones de euros. Se han movilizado decenas de miles de millones en distintos planes de vivienda desde 1983. Y como con los polígonos que antes les relataba, con la vivienda, toda esa inversión se liberalizó, impidiendo que hoy contemos con un parque protegido que, más allá de la regulación, también necesaria, por cierto, contribuya a moderar los precios de la vivienda que asfixian a buena parte de la sociedad y que el calificativo de digna que contempla la Constitución lleve intrínseco, y no lo tengamos que recordar, el calificativo de asequible. Por eso, de la suma de ambas cuestiones, de la capacidad demostrada de SEPES a lo largo de estos años para transformar suelo bruto en suelo finalista y de la evidente necesidad de cambiar el paradigma de las políticas de vivienda que impida que privaticemos toda la inversión pública, se justifica este cometido, esta transformación que estamos ya abordando. Lo que se consigue con el esfuerzo y los recursos de todos debe garantizar su función social siempre. Insisto, siempre, de forma permanente. En consecuencia, hemos comenzado ya a dar ese paso más, incrementando el número de actuaciones y de funciones de SEPES y poniendo en el centro la vivienda asequible para la ciudadanía que ya establece por ley la Ley por el Derecho a la Vivienda. La nueva entidad se enmarca en una prioridad del Gobierno de España, la de garantizar un derecho básico contemplado en la Constitución, por el que debemos velar todos los poderes públicos, cada uno en el marco de nuestras competencias, el legislativo, el ejecutivo y los distintos ejecutivos que hay y que componen el Estado compuesto que es el Estado español. Se pasará de planificar y urbanizar los suelos para después enajenarlos a un tercero, a planear, urbanizar, edificar vivienda y gestionar un parque estatal de vivienda asequible del que hoy carecemos. Con esto, además, demostraremos que gestionar vivienda asequible es viable y que lo que excede del precio que los ciudadanos pueden asumir para el pago de sus rentas de alojamiento, limitado al 30% de sus ingresos, de su esfuerzo financiero, es un mayor beneficio de quienes hoy se dedican al mercado residencial. Llevamos años de desventaja con otros países. Lo decimos con mucha frecuencia. Nuestro parque social, aunque se está incrementando como consecuencia de las inversiones de estos últimos años, aún no converge con la media europea del 8%. Y más llevaremos si no emprendemos este camino desde ya. En algún momento hay que empezarlo. Y digo desde ya porque en el mismo momento en el que se hizo el anuncio de este nuevo cometido de la entidad pública empresarial de suelo, este nuevo cometido de SEPES, hemos asumido ya esa conversión e iniciado los trabajos en paralelo a reforzar los instrumentos que permitan esa transformación. No queremos perder ni un minuto. Llego a esta comisión unos meses después, pocos meses después de este anuncio, contando con una nueva clasificación de la entidad, con la creación de una estructura para una dirección para la gestión del parque de vivienda, que no existía, con la creación de una dirección para la colaboración público-privada y público-social, con la elaboración de un plan estratégico que determine los medios y el impacto necesario para poder alcanzar estos objetivos, también con el calendario que deba establecerse, con el análisis de los inmuebles de la Administración General del Estado, la fijación del perímetro a transmitir desde Sareb y su planificación, la licitación de la redacción de los proyectos para la construcción de más de 1.600 viviendas sobre suelos que anteriormente y mayoritariamente pertenecían a Defensa, con un incremento de un 350% en el número de actuaciones urbanísticas que estamos abordando, con el inicio de las obras de urbanización del Regimiento de Artillería de Sevilla, con la práctica finalización de las obras del Cuartel de Ingenieros de Valencia, con la ejecución de las obras en Encán Escandel, en Ibiza, con la presentación para su aprobación del proyecto de urbanización que esperamos sea aprobado lo antes posible, a ser posible en breve, en Buenavista, en Málaga, con la adquisición de casi una treintena de viviendas en Valencia o, entre otras, con la aprobación inicial del proyecto de urbanización
de lo que será, por fin, el nuevo barrio de Campamento en Madrid, tras la aprobación de la iniciativa urbanística y las bases y estatutos de la Junta de Compensación. Una actuación de la que se lleva hablando décadas en este país. Por su importancia, déjenme que me detenga a explicar, sin detenerme demasiado, tanto el plan estratégico como la definición de los perímetros de suelos y vivienda que comenzarán a incorporarse al patrimonio de SEPES para su puesta a disposición como vivienda asequible. No le voy a dar todos los detalles que seguramente algunos esperan y que ha levantado alguna curiosidad de esta comparecencia, pero los iremos dando a lo largo de los próximos días. Como les he indicado anteriormente, no se trata solo de pasar de gestionar suelos a cubrir el ciclo completo de la vivienda, desde el planeamiento hasta la entrega de llaves, ni tampoco de contribuir exclusivamente a la creación de un parque de vivienda asequible para siempre, que son dos objetivos bastante importantes. Se trata, además, de demostrar que la vivienda asequible es sostenible. Para ello, el modelo económico de la entidad debe tener en cuenta tanto el número de inmuebles capaz de incorporar como el precio, como los recursos necesarios para su gestión. Respecto a la creación del parque, SEPES dispone ya de 39 ámbitos programados con capacidad para la promoción de casi 20.000 viviendas y otros 13 de próxima adscripción. Además, se ha estimado la posible incorporación de aproximadamente unos 2.500 solares, unido a la de las viviendas ya finalizadas, lo que da un horizonte para poder ofertar lo antes posible suelo en zonas prioritarias. Estos suelos serán desarrollados mediante distintas fórmulas, bien sea mediante colaboración público-privada, incluyendo la colaboración público-social por parte de empresas de economía social o otro tipo de entidades, mediante la promoción y gestión directa con nuestros propios medios, mediante la colaboración público-pública, con la cesión a otras administraciones públicas, manteniendo así, además, los compromisos adquiridos en el pasado, o mediante la enajenación en forma de vivienda protegida, siempre que esa protección se pueda hacer para siempre. En caso de aplicarse fórmulas de colaboración público-privada o público-social a través de determinadas empresas, bien sea con fórmulas que ya se están desarrollando a partir del desarrollo de los fondos del mecanismo del plan de recuperación europeo, lo haremos a través de derechos superficiarios o mediante concesiones de obra y se establecerán unos precios máximos de arrendamiento entre 5 y 11 euros metros cuadrados en función de las rentas de la zona, compensándose mediante incentivos económicos estas promociones, en cualquier caso, que tendrán limitada su rentabilidad. Déjenme que haga un pequeño paréntesis en este punto. El pasado 22 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley que, entre otros aspectos, incluye una modificación de la Ley de Patrimonio, estableciendo que la enajenación de viviendas titularidad de SEPES o promovidas en solares de uso residencial enajenados por la entidad, el precio de venta no podrá superar nunca el que en ese momento esté establecido por la comunidad autónoma en la que se ubiquen los inmuebles para el módulo de vivienda protegida, el que establece la comunidad autónoma, afectando a las sucesivas transmisiones e incorporándose a las escrituras públicas. Además de agradecer esta iniciativa del Grupo Socialista, me gustaría hacer una reflexión. Hace tiempo que escucho a algunos grupos pedir que, por ejemplo, se garantice que todas las viviendas que se construyan en ese nuevo barrio de Campamento o los nuevos barrios de Campamento que hay repartidos por otras zonas de España, porque son actuaciones de grandes bolsas de suelo de las que les he remitido, las que les he enunciado antes, sean asequibles para siempre. Esa es nuestra voluntad y así se ha comprometido a hacerlo la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Y esta, que se plantea la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, es una buena forma de hacerlo, evitando que alguien en el futuro
como ocurrió en el pasado, tenga la tentación de vender el patrimonio de todos a fondos o entidades que especulen con los precios. Creo que es una buena oportunidad aprobar la tramitación de esta iniciativa para dar esas garantías y les animo a ello o incluso a poder mejorar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Esta misma proposición de ley, esta misma PPL, por cierto, facilita, que no es el único medio, pero sí facilita la incorporación de inmuebles de otros organismos del Estado a SEPES, con el objeto de poder disponer cuanto antes, no solo del compromiso y la voluntad política que llevamos repitiendo tiempo, sino también materialmente de la disponibilidad efectiva tanto de los suelos como de las viviendas. Y en este capítulo se incluyen los suelos y las viviendas de la Sareb. Intuyo, creo que me van a preguntar mucho por esto. No lo sé. No saben lo importante que es para mí, personalmente, pero más allá de lo personal también, que tanto reclamé en el pasado que un rescate bancario no podía dejar de lado un rescate ciudadano, mientras veía cómo a los bancos se les establecía una dación en pago y a las familias no se les daba una segunda oportunidad para no perder su vivienda, que hoy, por fin, podamos reparar esa situación. El patrimonio de todos, a disposición de todos y para siempre. En cuanto a la administración de estas viviendas, cabe su gestión, tanto directa como por vía de acuerdos de colaboración, mediante la cesión del usufructo con otras empresas públicas de vivienda, que las hay en el territorio, autonómicas o locales, sin que se pierdan las condiciones del parque estatal de vivienda asequible, entre ellas la primera y más importante, la que corresponde a la fijación de precios. Estas viviendas se ofrecerán por debajo del precio de mercado, es decir, por debajo del indicador que ya reflejan los datos públicos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbanas, entre ellos mediante el Sistema Estatal de Referencia de Alquiler de Vivienda. Y a la vez, un doble factor sobre la política de precios, fijando una tasa de esfuerzo que no supere el 30% sobre la renta estimada de la unidad tipo de convivencia en la zona en la que se ubiquen las viviendas. El menor de los indicadores de precio, el que esté por debajo del precio del mercado o el que indique el indicador del 30% de la tasa de esfuerzo financiero que ya determina la Ley de Vivienda. Se trata de dirigirse, por tanto, a una mayoría social, facilitando el acceso a la vivienda que tantas cosas condiciona. No se trata de los típicos alojamientos conocidos o las viviendas VPP que conocemos todos, dirigidos a sectores de población en situación menos favorable y que precisa, además de la intervención de la construcción de la vivienda o de la habilitación de la vivienda, la seguridad que da una vivienda de un acompañamiento social que también debe seguir incrementándose desde las administraciones que son competentes para mantener ese parque social de vivienda. Este proceso de adscripción y promoción de inmuebles, tanto de viviendas como de suelos, priorizará las zonas declaradas tensionadas o en trámites de hacerlo, además de Valencia, por la fundamental razón de que el Gobierno se comprometió a estar todo el tiempo que fuera necesario y así lo vamos a hacer. Esta priorización se hace en coherencia con la responsabilidad que el Gobierno de España también asume con medidas extraordinarias dirigidas a revertir esa tensión residencial cuando así se declara y se pide un esfuerzo que debe contar con el acompañamiento y con la inversión pública. Así se ha establecido un primer perímetro como prioritario que incluye Cataluña, Navarra, Asturias, Euskadi, Galicia y Valencia, porque comenzará tanto la adscripción de viviendas como el desarrollo de suelos. Para llevar a buen término este propósito, será imprescindible la cooperación y la colaboración tanto con el sector, incluyendo a las emergentes organizaciones gestoras de vivienda, como, por supuesto, con las comunidades autónomas. Me he referido a ello varias veces, pero también será necesario el redimensionamiento de SEPES, un cambio estructural de la organización necesario para desarrollar la tarea encomendada tanto en recursos humanos como económicos y materiales dirigidos a prestar un servicio a la ciudadanía que hasta ahora no se prestaba. Lo expresé
al comienzo de mi intervención. El periodo 12-19 fue un tiempo en el que se redujo notablemente la plantilla de la entidad, insisto, de esta y de otras entidades públicas, además de las pérdidas económicas y la falta de inversión. En estos años hemos recuperado un 25% del personal y contamos con una tesorería que nos posibilita comenzar con estas inversiones que permitan ya, desde ya, la conformación del parque estatal de vivienda. No será sencillo, requerirá una inversión estable y continua a lo largo del tiempo, un tiempo que no va a ser de 1 año o 2 años, que requerirá una inversión continua y estable a lo largo de varios años. Pero estamos hablando de cambiar el paradigma de las políticas de vivienda, priorizando para siempre su función social sobre otras funciones de mercado que muchas veces se le ha asociado al valor de la vivienda, abordando la demanda de miles de ciudadanos hoy, pero también procurando evitar nuevas incertidumbres en el pasado, asumiendo un nuevo papel activo y con impacto social desde el Estado, no solo como regulador o financiador, sino como parte de la planificación, promoción y gestión. La dificultad de acceso a la vivienda puede tener muchas causas. Veía algún diputado sonreír por aquello de recordar las causas del pasado. Puede tener muchas, estas que he citado y algunas más. No es mi voluntad vivir en el pasado para nada. Pero sobre todo, y en eso seguro que estamos todos de acuerdo, tiene importantes consecuencias. Hablamos de certezas, de seguridad, de futuro. Hablamos de vidas personales. Esta apuesta no es solo un cambio de modelo, es un giro para construir un modelo duradero, estructural y justo en el que tengan cabida esos proyectos de vida. Y seguro, estoy convencida de que esas son las cosas que merecen la pena. Y a partir de ahora quedo a su disposición. Muchas gracias.